Hola chicos, hoy vamos a ver lo que son las redes Ethernet, pero pues antes de continuar, antes que se me escape, pues ya vamos por el capítulo 9, ¿verdad? En este capítulo 9 pues vamos a ver lo que son las tecnologías LAN Ethernet. Vamos a definir los protocolos de capa 2 y de capa 1, vamos a ver el formato de trama, vamos a analizar las características del funcionamiento de Ethernet y vamos a conocer el nuevo comando. Bueno, no es un nuevo comando, pero para nosotros es nuevo, ¿verdad? El comando ARP, que es el protocolo de resolución de direcciones. Entonces, para esta unidad vamos a empezar viendo las primeras 10 diapositivas, introducción a Ethernet. Lo que quiero es que ustedes conozcan cuáles son las tecnologías Ethernet, que es la más popular actualmente en el mundo. Tienen que conocerla, porque donde quiera que arme una red LAN, es un 99.99% seguro que la tienen que armar de tipo Ethernet. ¿Cuáles son las redes de tipo Ethernet? Como las que tienen en su casa, como las que te encuentran en los centros de cómputo, las que se conectan en forma de estrella, en forma de bus, como lo podemos ver aquí en este caso, en forma de bus con un hub, en forma de estrella también. Puede ser un hub o puede ser un switch, un dispositivo de capa 2. Entonces, estas redes utilizan el cable UTP categoría 5E y es la típica red que nosotros conocemos. Ahora vamos a hablar en la primera diapositiva acerca de otras tecnologías Ethernet para que se ubiquen, porque yo entiendo que cuando uno dice una red LAN, todos rápidamente vemos una red Ethernet, pero no sabemos cuáles fueron las otras que existen. O sea, digo fueron porque hubo un tiempo que se utilizaban de otros tipos, cuando varias instituciones hacían redes LAN de todo tipo, ¿verdad? Cada marca creaba su propia tecnología y cada quien se inventó una forma diferente de hacer una red pequeña y lo llamó de diferente manera y funcionaban de diferente manera. Al final vamos a ver un poco de historia de dónde salió esta red LAN y por qué se hizo tan famosa, porque es más efectiva que las demás. Entonces, bueno, aquí tengo unas diapositivas, ¿verdad? Aquí tengo unas diapositivas y vamos a hablar de Ethernet. Esto es lo que les acabo de leer, ¿verdad? Ethernet es una tecnología LAN preponderante. Está definido en los protocolos 2 y en la capa 2 y capa 1. El formato de trama es el mismo para todas las variedades de Ethernet. No importa cuál forma de Ethernet usemos, siempre va a ser el mismo protocolo. Se analizará las características y funcionamiento de Ethernet, por ejemplo, la evolución desde medios compartidos por contenciones. Esto es para toda la unidad, ¿verdad? No para la clase exactamente de hoy. Vamos a ver el full duplex de Ethernet, que pues fue una novedad en su tiempo. Y luego el protocolo ARP, que se puede utilizar desde la línea de comando. El ARP, que es un protocolo de resolución de direcciones. Con una dirección IP yo puedo obtener la dirección MAC de otra computadora, ¿verdad? Y eso sirve para completar tramas de envío de datos o para reforzar una conexión de capa 2. También ARP sirve para ver la tabla ARP, que muestra todas las direcciones MAC y las direcciones IP asociadas recolectadas por nuestra computadora durante su funcionamiento. Ahora, ¿cada cuánto tiempo refresca la tabla ARP? Eso sí es más difícil de determinar, pero pues sí, o sea, obviamente al reiniciar la computadora se pierde la tabla ARP. Bueno, otras tecnologías tal vez no tan famosas como la Ethernet, pero son las que se quedaron atrás de él, son la Token Ring y la FDDI. Ahora, Token Ring y FDDI pues básicamente se copiaron la una a la otra, ¿verdad? Una de las dos fue la básica y la otra pues simplemente lo hizo doble y ya. Y luego tenemos las redes inalámbricas, que son otra tecnología Ethernet, otra tecnología de red local que funcionó bastante bien. Y de hecho, pues como ustedes saben, es lo que preponderante en el mundo, no solo la red por cable. Ahora, ha llegado el punto en que nosotros discutimos cuál es más efectivo para una empresa, una red por cable o una red Wi-Fi. La red Wi-Fi tiene sus ventajas y desventajas de seguridad. La red Ethernet tiene sus ventajas de seguridad, conexiones más amplias, pero no está la fácil movilidad. Y hoy todo el mundo aprecia mucho la interconectividad de dispositivos que podamos andarlos en el bolsillo, como los smartphones. Entonces,
ya se pone en balance cuál es mejor, si una red de cable o de cobre o una red inalámbrica, dependiendo de cada circunstancia. Ahora, hablemos un poco aquí de la tecnología Ethernet. Como ustedes verán en la imagen de la derecha, tenemos dos formas: la tecnología tipo bus, que es multiacceso, o sea, cualquiera puede tener acceso al eje central de transmisión, y la tecnología de tipo estrella, que tiene el mismo propósito. Lo que sucede con el tipo estrella, por ejemplo, es que si nosotros colocamos un hub, esto replica la señal hacia todos los dispositivos, aunque no sea para ellos el mensaje. Entonces sobrecarga la capacidad de cada computadora. Si colocamos un switch, pues el switch se encarga de decir, ¿de dónde viene? ¿Para dónde va? Bueno, pues entonces solo a esa computadora le entrego el mensaje, no a todos. Entonces no se sobrecarga tanto la red LAN. Luego tenemos aquí el token ring. ¿Cómo funcionaba el token ring? Bueno, pues tenemos una LAN de computadoras, 6 digamos, así como el ejemplo de la imagen, y colocamos un anillo de conexión entre las computadoras. Para este caso, cada computadora, ahí en el dibujo pues pareciera que están conectadas todas por cables, por un solo cable a la red, pero no es así. Lo que sucede es que cada computadora tiene dos tarjetas de red. Una tarjeta de red que recibe de la computadora anterior el internet, y la segunda tarjeta de red que envía el internet a la siguiente computadora. Ya en este punto ustedes entenderán por qué fue descartada la token ring. Hay un exceso de recursos que se necesitan para que funcione, como lo son dos tarjetas de red, con lo que cuesta tener un slot libre para colocar otro dispositivo, una tarjeta de video o qué sé yo, cualquier cosa, y estar utilizando dos para hacer una red. Y encima el internet tiene que pasar por nuestra computadora, o sea que nuestra computadora tiene que procesar los mensajes de todas las demás que pertenecen a la red, si no, no funciona. La computadora A recibe un mensaje que es para la computadora Z de la red, entonces la computadora A tiene que enviarlo a B, B tiene que procesarlo y reenviarlo a C, C tiene que procesarlo y reenviarlo a D, y hay un gasto tanto de recursos de microprocesador, de RAM, de corriente. Tienen que estar encendidas todas las computadoras, y pues sobrecargamos excesivamente la LAN hasta que llega a la computadora Z. Ahora, este procedimiento, aunque no es eficiente para distribución rápida, pudiera ser eficiente en ciertos escenarios científicos, en ciertos escenarios específicos o de seguridad. Por eso es bueno siempre conocerlo, de que por ejemplo podemos hacer una red LAN entre 3 computadoras en donde debemos garantizar que las 3 estén encendidas todo el tiempo, y que la información pueda viajar entre las 3. Digamos, un sistema de seguridad que no permita que no permita que la alarma de las casas de San Miguel queden desactivadas. Si nosotros somos dueños de una empresa de seguridad y contratamos a un ingeniero en redes para que nos arme la red, pues para desactivar en un motivo de emergencia todas las alarmas de las casas que nosotros cuidamos, las 3 sucursales están amarradas con un token ring, de modo que los 3 servidores deben estar conectados en el momento en que los 3 gerentes aceptan bajar la red LAN o la red WAN que se tenga en San Miguel. Esa es una característica como de seguridad, es un ejemplo que se me ocurre nada más, pero pudiera haber alguna situación donde sea necesario obligar con estas restricciones el funcionamiento de la red LAN. Luego tenemos la FDDI, que aunque la imagen es más burda, la FDDI es más moderna que la token ring. ¿Qué es lo que hace la FDDI? Pues lo mismo, pero en los dos sentidos. Si ustedes se dan cuenta, si A quería enviar un mensaje a Z, o si venía de internet un mensaje para Z, entonces lógicamente al estar colocados todos en forma de anillo, Z estaba a la derecha, digamos, de la computadora, y a la izquierda estaba A. Entonces, como el token ring solo funciona en un sentido, entonces aunque estuviera a la par Z, A no tenía otra opción más que enviar el mensaje a B, y B a C, y C a D. Entonces tenía que recorrer todo el anillo para llegar a Z. Entonces la novedad que hizo Token Ring es que colocó un doble anillo. Ahora, esta infraestructura de red sí no la conocí exactamente, pero por lógica entiendo que se necesitan 4 tarjetas de red. Entonces,
De hecho, en San Salvador hace varios años había una red FDDI, un token ring de doble anillo. El doble anillo lo que permite es la doble circulación. Si un mensaje va de A a Z, entonces un anillo gira a la izquierda y el otro anillo gira a la derecha. Entonces fácilmente A le puede entregar los datos a Z directamente. Por ejemplo, cuando se quiere tener alta seguridad en la transmisión de datos, se puede utilizar un FDDI, ya que su protocolo obliga a utilizar fibra óptica y hardware para fibra óptica, entonces es más rápido si queremos garantizar la transmisión y sincronización de datos entre tres servidores a una distancia más larga. Ahora, Token Ring es LAN y FDDI es WAN, ¿sí? Tecnología es LAN y tecnología es WAN. Entonces, esto puede garantizar que la red se comunique de manera muy segura. Si se cae una de las dos líneas, la otra sigue funcionando, ¿verdad? Una de las líneas de fibra óptica. Igual si hay una computadora que sale del anillo, debe tener una doble conexión de fibra con el FDDI. Y bueno, y por último tenemos pues las inalámbricas, ya que ya está de sobra conocido cómo funciona una red inalámbrica, un access point, etc. Bueno, ¿cuáles son los estándares y la implementación? Esto lo vamos a pasar rápido porque es bastante de libro, ¿verdad? Primera Ethernet fue diseñado por Robert Metcalfe, publicado en Digital Equipment Corporation. Luego se convirtió en un estándar IEEE en 1985. IEEE publicó los estándares LAN. En este momento ya estamos hablando de Ethernet, ya olvidémonos de Token Ring y FDDI. Entonces, luego se desarrolló bajo el mismo estándar Ethernet, el 802, como estándar de la IEEE. Luego para Ethernet es el 803. Y pues nació... luego para Ethernet es el punto 3. O sea, 802 son los estándares LAN y el punto 3, 802.3 es el Ethernet. Entonces, y así fue como nació el 802.3 con el objeto de estandarizar Ethernet con el modelo OSI. Lo implementaron pues porque vieron que funcionaba bien y era económico. Ahora opera en dos capas distintas. En la capa 2 solo trabaja la parte de la dirección MAC, no trabaja la LLC, que es la subcapa superior de la capa 2, y utiliza el Media Access Control. Ethernet implica señales, stream de bits y componentes físicos. Es la clave para la capa 1, pero con limitaciones. En la capa 2 se encarga de dichas limitantes, ¿verdad? Porque él puede transmitir bits y se encarga de que los bits no se pierdan en el camino, pero no reconoce en sí a qué computadora va dirigido o si debe haber una retransmisión. La MAC prepara los componentes físicos y los datos. La MAC, Media Access Control, tiene limitaciones en la capa 1. No se puede comunicar con las capas superiores. No puede identificar dispositivos y solo reconoce string de bits. No puede determinar la fuente de la transmisión cuando transmiten múltiples dispositivos. Ahora, el control de enlace lógico. Ahora, Ethernet se separa a la capa 2, el LLC y el MAC. El 802.2 describe lo que es la parte superior de la capa 2 y el 802.3 es la capa inferior, que es la MAC. Bueno, LLC ya les había comentado en otros videos que es el driver de la tarjeta de red. Ok, ahora aquí tenemos en esta imagen de aquí de la derecha tenemos lo que es el medio físico, que es la MAC, y luego la subcapa de señalización física, y aquí tenemos el control de acceso al medio y la subcapa de control de enlace lógico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la parte física? Podemos tener un coaxial, cable coaxial, como el de los televisores, un cable coaxial, bueno, siempre otro diferente tipo de cable coaxial, pero con diferentes milímetros de grosor, lo que indica una diferencia sustancial en la longitud y en el consumo de electricidad. Obviamente el de 500 milímetros es más largo, 500 metros, perdón. Luego tenemos el cable UTP 10 base T del RJ45 que tiene 10 metros, ¿verdad? 100 metros. Vamos a recapitular. El coaxial 10 base 5 de 50 ohmios de 500 metros y el BNC coaxial llega a 185 metros. Luego el UTP tiene una longitud alrededor de 100 metros, dependiendo de la categoría del cable puede llegar hasta 120, 114.
Luego tenemos el UTP, el 100 base T, siempre 100 metros con 100 ohmios de resistencia. Luego tenemos el STP, que es el mismo cable UTP pero blindado, de 25 metros. Esto es para evitar ruido electromagnético. Luego tenemos el UTP 1000 base T, que tiene 100 metros también. Y tenemos la fibra, ¿verdad? Obviamente esta es la fibra multimodo, la gruesa, de 220 a 550 metros. Y tenemos la fibra monomodo, o la delgada, ¿verdad? Que es la más fina, la más cara, de 550 a 5000 metros de longitud del cable de fibra óptica. Bueno, el envío de datos a los medios. Este utiliza un control de acceso al medio que implementa en la NIC. La MAC encapsula los datos, luego maneja el control de acceso al medio, por ejemplo el control de colisión, y encapsula los datos, delimitándolo por tramas, direccionamiento y detección de errores, justo como vimos en la capa 2 en capítulos anteriores. Hace el armado de trama, el encabezado y el trailer. Aquí la diferencia está en que el Ethernet maneja sus propios protocolos de capa 2, y aunque hace lo mismo, lo hace de una manera... hace lo mismo pero con un procedimiento distinto. Igual tiene una detección de errores con un CRC en el tráiler de la trama, un control de acceso al medio, colocación, retiro y recuperación por colisión. La topología lógica puede ser similar a la topología física, pero en este caso Ethernet utiliza un multiacceso. El mensaje llega a todos los segmentos, a menos que utilicemos un switch que se lo limita al segmento correspondiente. Tiene una detección de portadora y colisiones. Esta lo que hace es que escanea el cable de red para ver si nadie lo está utilizando y luego envía el mensaje para evitar las colisiones, mejor conocido como el CSMA-CD. Bueno, ¿cuáles son las implementaciones físicas de Ethernet? Primero puede ser una red LAN, una red de fibra. ¿Y por qué ha funcionado tanto? Bueno, pues tiene 10 GB de conexión y 3 MB con el mismo protocolo. Sí, eso reduce bastante la dificultad del diseño de hardware, por lo tanto el hardware se vende más barato y la gente lo adopta más, porque podemos utilizar una red de cobre o una red de fibra óptica y utilizamos exactamente los mismos protocolos. Se puede ampliar. Esto permite que al colocar un switch con un cable de 100 metros y después de los 100 metros colocamos otro switch, pues tenemos 200 metros, así de simple. No es lo mismo que un token ring, que es muchísimo más complicado si ustedes empiezan a figurar cómo sería hacer más largos los cables, o simplemente con el hecho de agregar una computadora más, habría que configurar las computadoras aledañas, entre otras cosas. Es más confiable y es de bajo costo. También puede funcionar para redes MAN y redes WAN, el mismo protocolo Ethernet. Ahora, una red WAN con Ethernet es poco visto, es más que todo se utilizan protocolos, como ustedes saben, Ethernet es de capa 2. Para una red WAN usualmente se utilizan protocolos de capa 3 por la distancia, porque si nosotros utilizamos una red WAN con un protocolo Ethernet, eso quiere decir que cada computadora en la WAN debe conocer la dirección MAC de todas las computadoras dentro de la WAN. Por ejemplo, todas las computadoras de San Miguel están dentro de una misma red Ethernet. Entonces mi pequeña laptop tiene que saberse de memoria todas las direcciones MAC y todas las rutas hacia todas las computadoras y dispositivos conectados en San Miguel. Y eso porque así lo dicta Ethernet. Entonces así funciona. Ahora, se prefiere un protocolo de capa 3 o un protocolo de capa de red porque este no se tiene que memorizar todo. Debido al diseño del protocolo, no me tengo que aprender la red completa, solamente me tengo que aprender los nombres de las colonias, por ejemplo. Las colonias de red, la 192.168.00, la 1.0, la 2.0, la 3.0, la 54.25.87.0. Y eso me apunta a una red completa, y esto implica que yo solo tengo que conocer las computadoras de mi red LAN de capa 2 y solo tengo que conocer el destino de capa 3, ¿verdad? Y ya cuando mi paquete llega cerca del destino, estas computadoras que están cerca del destino sí están obligadas a conocer todas las MAC
de sus computadoras aledañas, y así se hace llegar la información finalmente. Entonces es más abreviado un protocolo de capa 3 que un protocolo de capa 2. Sin embargo, se puede hacer. Si no van a haber demasiadas computadoras en la WAN, se puede hacer una red WAN con Ethernet. Por ejemplo, para el ejemplo está FDDI, es una red WAN de Ethernet. Se espera que tengan pocos dispositivos conectados en un doble anillo de fibra óptica. Igual puede pasar en un cable Ethernet, ¿verdad? Solo que en lugar de cobre deberíamos usar fibra. Ahora, bueno, aquí tenemos un poco de la historia de cómo inició Ethernet. Bueno, el primer Ethernet que existió se llamaba AlohaNet. Las técnicas de detección de colisiones y medios compartidos de Ethernet se adaptaron a la red de radio AlohaNet. Bueno, entonces, en esta historia, quiero ver si no lo dejé aquí escrito. Y quiero ver si no me he pasado del tiempo. Sí, un poco. Bueno, a ver, aquí. No hay texto. Bueno, en esta historia, lo que sucedió con AlohaNet es que la red de hoteles obviamente que estamos hablando de Hawái, ¿verdad? Era un punto turístico de los más conocidos, bueno, aún ahora, y pues ellos querían darle la facilidad de que pudiera haber conexión entre los diferentes hoteles. Entonces se idearon una manera para que, utilizando las antenas de radio que ya tenían, y las antenas de radio funcionaban por cables, ¿verdad? Las antenas de radio que ya tenían pudieran interconectarse entre ellas enviándose datos por los propósitos por cualquier propósito que quisieran, enviar datos entre ellos. Entonces lo que hacían era que se enganchaban al cable principal de las antenas de radio. O sea, alguien que quería tener conexión a la red AlohaNet pelaba el cable, bueno, que en aquel tiempo no había protocolos de seguridad, así que muy seguramente el cable estaba desnudo al aire, listo para que cualquier persona se electrocutara. Entonces simplemente se enganchaban el cable con otro cable eléctrico, lo conectaban y ya tenían la señal. Entonces, ¿cómo empezaron a idear cómo hacían ellos para transmitir cuando empezó a llenarse de personas? No es lo mismo que dos personas estén hablando sobre un mismo cable, ¿verdad? A que estén hablando 3, 4 o 5 enviando datos, bits. Entonces empezaron a desarrollar un protocolo a raíz de esta necesidad, que finalmente fue conocido como Ethernet, y es lo que hoy utilizamos en todo el mundo, ¿verdad? Así fue como nació Ethernet. Ahora tenemos ahí se utilizó, por cierto, aquí se utilizó un cable coaxial, ya que miro aquí que dice cable coaxial. Un cable coaxial muy grueso que recorría distancias muy largas, y obviamente necesitaba una gran cantidad de voltaje o corriente para llegar. Los cables coaxiales que existen, tenemos el ThickNet y tenemos el ThinNet. Obviamente son de diferente grosor. El ThickNet tiene 500 metros y el otro llega a 185 metros de longitud. Así que el cable coaxial que ustedes ven en sus casitas, que llega hasta sus televisores, no puede tener una longitud mayor a 500 metros. Eso quiere decir que por ahí deben tener un retransmisor o el concentrador de la colonia o de la zona. Protocolo variable, topología de bus lógica y física, CSMA y CSMA-CD, que es el protocolo de detección de colisión. Bueno, aquí no hay más que agregar. Administración de colisiones de Ethernet. El hub es un medio compartido, es half duplex. Hoy en día se utilizan switches full duplex. Entendamos por switches un dispositivo de capa 2 que identifica origen y destino. Entendamos por full duplex de que al mismo tiempo que está recibiendo datos por un cable, puede estar enviando datos por el mismo cable de regreso. No utiliza el mismo medio físico de cobre para el full duplex, sino que el half duplex antiguamente dejaba inhabilitadas unas líneas de cobre, o en algunos casos utilizaba las 7 o 6 líneas de transmisión solo para transmitir y luego solo para recibir. En este caso se han dejado 1 o 2 líneas de control y se utilizan 3 líneas para enviar y 3 líneas para recibir. La historia ha demostrado que eso es más eficiente. Colisiones a mayor dispositivos. Eso sí, esa es una característica muy peculiar de Ethernet. Mientras más personas están utilizando el medio de comunicación, es mucho más probable que van a haber colisiones.
Entonces Ethernet es de estudiar las transmisiones de la red a través de un sniffer como Wireshark, entre otros, para ver si el tamaño de la red LAN no ha excedido el tamaño mínimo requerido. Podríamos colocar un número de computadoras limitado, pero eso no implicaría directamente las colisiones, porque también está relacionada la cantidad de información que cada computadora transmite, el tipo de información, hacia quién va dirigido. Entonces, lo mejor es revisar los switches a través del modo consola. Bueno, algunos switches tienen interfaces. Revisar el switch y ver la cantidad de colisiones que éste ha detectado. Si las colisiones son muy altas, entonces lo más apropiado sería separar esa red LAN en dos redes LAN distintas para reducir las colisiones. Hoy en día las conexiones LAN, no está aquí escrito, pero las conexiones LAN pueden llegar hasta transmisiones de 10 gigabits por segundo. El cable de cobre, el cable UTP de 8 hilos que ustedes utilizan para conectarse a internet, el no Wi-Fi, el cable, hubo un tiempo que no daba más conexión que 1 giga de conexión. Ahora, el mismo cable con otro protocolo y materiales de mayor calidad puede producir hasta 10 gigas de conexión hoy en día. Bueno, aquí podemos seguir con el tema 9.3, pero la verdad no quiero hacer muy largo el video, lo vamos a separar en otro video más adelante, ¿verdad? Así es que ha sido un gusto, chicos, espero que les haya gustado la clase y pues vamos a ver la parte de los comandos y las prácticas en otra ocasión. Muchas gracias y pasen feliz día.